entender la aplicación clínica de los fármacos utilizados en el sistema gastrointestinal. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con estas características en relación a lo que vamos a ver. Cuando hablamos del sistema gastrointestinal, pues es muy importante considerar que tenemos patologías que afectan la parte superior del sistema gastrointestinal, por ejemplo, aquellas que están relacionadas con la pérdida del tono del esfínter esofágico inferior, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, o por ejemplo enfermedades relacionadas con el vaciamiento gástrico. Por ejemplo, van a ver que es sumamente común que los pacientitos nos digan, siento que no digiero bien los alimentos, se me quedan en el estómago, como me cae pesada la comida, dice el pacientito, ¿no? Dice, bueno, ya no sé, ¿no? Porque me cae pesada en la noche la comida y siento como si no digiera en la noche, ¿no? Entonces, todos esos elementos nos están diciendo que el paciente no está digiriendo correctamente y eso no es normal, o sea, de ninguna manera implica que el paciente sea viejito, que no tenga que digerir bien los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, en un grupo de pacientes que vamos a ver que hay mucha alteración del vaciado gástrico, es en los diabéticos. Y en los diabéticos esto es secundario justamente a su enfermedad de base. Tenemos la gastroparesia, ¿sí? ¿Y por qué se produce gastroparesia a medida que los diabéticos van evolucionando en su enfermedad de base? Porque se van lesionando las terminales nerviosas del estómago y eso hace que la digestión sea cada vez más deficiente, ¿sí? Entonces es muy importante considerar eso porque ahí vamos a tener alteraciones significativas. También vamos a hablar de algunas patologías que afectan al intestino delgado, como los ciclos postquirúrgicos, las pseudoinfecciones intestinales crónicas, y finalmente también vamos a hablar de alteraciones del tránsito colónico, como lo que implica el estreñimiento, ¿sí? Y cuando hablamos de estreñimiento en el paciente, siempre les digo, les aseguro que si hacen una pesquisa rapidita en casa, van a encontrar pacientes estreñidos, porque ¿cuánto debería entrar o cada cuánto debería entrar el paciente al baño con normalidad, a tener deposiciones? Mínimo, así mínimo, una vez todos los días, pero todos los días, ¿sí? Lo fisiológico sería que cada vez que comemos entremos al baño, ¿sí? Y siempre les digo, si ustedes ven los bebecitos recién nacidos, son súper fisiológicos. Si toma leche y hace, toma leche y hace. Si toma 10 veces leche, hace 10 veces. Y a veces la mamá se asusta y dice, no, está producto y hace 10 veces. No, es normal, cada vez que tome lechecita va a hacer, ¿sí? Y es absolutamente normal porque está fisiológico, ¿sí? Nosotros obviamente no podemos entrar al baño cada vez que comemos, porque no da con nuestro ritmo de vida. Entonces, en general, nos generamos un hábito, ¿sí? En el que, no sé, pues algunos entrarán en la mañanita antes de salir, otros en la noche cuando regresan, otros a mediodía. Cada uno va variando su hábito, ¿sí? Y sí, algunos entran 2, 3 veces al día. Está bien, es normal. Pero lo mínimo que tenemos que entrar es una vez cada día, todos los días, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque siempre que preguntan al paciente, ¿tiene estreñimiento? Les voy a decir, no. Siempre pregúntenles, ¿cuánto es normal? Todos los días entrar. Y ahí van a ver que muchos pacientes les dicen, no, pasado un día, pero siempre he entrado pasado un día. Porque se ha habituado a eso, piensa que eso es normal. Y no es normal. Aunque haya entrado siempre pasado un día, entonces es estreñimiento desde siempre. ¿Sí? No es normal entrar pasado un día o pasado 2 días. Entonces, siempre les digo, eso deben preguntar, porque eso tiene consecuencias a largo plazo. Peor en las guaguitas, ¿sí? Y sí estamos teniendo problemas serios de estreñimiento en nuestros niños pequeños, ¿sí? Y en los niños es mucho responsabilidad de los papás, ¿sí? Porque sí tenemos guaguitas que, bueno, la criatura tiene 2 añitos y el papá dice, es que no le gustan los vegetales, es que no le gustan las frutas, es que solo le gusta la papa frita. O sea, a los 2 años el papá tiene que decir qué va a comer y punto, porque se supone que es el adulto responsable.
de verdad. Teníamos una guagua de 4 años, que era 2 años ya de experimentos. Le hicieron todos los tests que existen para ver si tenía intestino perezoso, que si era congénito, que si era esto, que si era lo... Nada, no había nada genético, ¿sí? Pero cuando nos sentamos con la madre para ver qué comía, ¿sabes qué comía esa guagua? ¿Qué come? A ver, dime, ¿qué desayuna? Chisitos. Es que me gustan los chisitos. Leche, no le gusta mucho. A veces toma un poco de agua. ¿Qué más? ¿Eso nomás? ¿Qué almuerza? Pasta. ¿Pasta con qué? Pasta, solo le gusta la pasta. Pero ¿con qué le pone la pasta? ¿Es solo con fideo o con fideo? Ah, ketchup. Le echa ketchup encima. ¿Pero qué más come? A veces papa frita. ¿Con qué? Con ketchup. Nos da ganas de pegarle a la madre. Les prometo, yo creo que por eso no soy pediatra. Que hago las guaguas, pero me enfermo los padres. Son súper irresponsables. Entonces, ¿cómo iba a ir al baño esa criatura si vivía de pasta y papa frita? Y la cena era lo mismo. Maruchan a veces. Y tenía 4 años. 4 años. Si la madre no cambia la mentalidad ahí y no empieza a trabajar con su alimentación, no vamos a lograr nada ni con fármacos. ¿Sí? Entonces, el estreñimiento es un problema de salud súper común, pero como no se ve, a veces está ahí años y años y años, y luego están con poliposis, con cáncer de colon, con trastornos de nutrición, etc. Tiene consecuencias. No se olviden que lo que queda en el colon son los desechos de nuestro organismo. Tenemos que eliminar todos los días. No está bien que se quede ahí, tiene consecuencias. ¿Sí? Y peor, si cada día se tiene que limpiar, a ver, acumulen un mes la basura de su casa, a ver, como que empiezan a crecer gusanos, sale mal olor, viene moho. O sea, es una barbaridad, ¿no? Le empieza a salir jugo ahí, no sé qué. Eso pasa en nuestro intestino cuando no entramos al baño. ¿Sí? Entonces, vean, sí son problemas de salud sumamente importantes, y el colon pues es un sistema completo que nos va a afectar a todos, porque todos comemos todos los días. ¿Sí? Entonces, muy importante. Y bueno, vamos a empezar entonces con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, más conocido por nuestra población como gastritis. Y la población siempre dice, ay, no, tengo gastritis. Sí, enfatísimo. O sea, cuando el paciente les dice que tengo gastritis, pregúntenle bien qué síntomas y si los tiene. Porque sí, aunque ya ha bajado bastante el número, sí tenemos todavía población que piensa que la gastritis es que tiene exceso de gases. ¿Es la gastritis exceso de gases? No, no es. Pero sí tenemos población que todavía piensa, ¿no? ¿Qué molestias tiene? Uy, es que toda la noche ando ahí con mis gases y me duele la pancita. Entonces no es gastritis, ¿sí? Es flatulencia, es diferente. Ahora, la gastritis como tal es un diagnóstico histopatológico. En realidad, clínicamente no podríamos nosotros decir si hay gastritis o no. Podríamos decir que hay una enfermedad con reflujo gastroesofágico, ¿sí? Pero el paciente está ya tan acostumbrado a asociar gastritis con estos signos y síntomas de la enfermedad por reflujo, que bueno, si nos entiende mejor así gastritis, no nos vamos a pelear, como el paciente no es enfermedad por reflujo, ni se va a acordar reflujo, pero gastritis ya se acuerda, ¿sí? Entonces para el paciente ya está bien, podemos manejar el término que está equivocado, pero cuando hablemos entre nosotros hablamos de enfermedad por reflujo, ¿sí? Y si queremos hacer diagnóstico si es gastritis o no, histopatología, no hay otra forma, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué signos son comunes? Número 1, el paciente siente malestar, pesadez. Es muy común que el paciente diga que tiene un estado de náuseas, que cada rato siente que quiere vomitar, y esto es habitual a lo largo del día, ¿sí? Algo característico es la epigastralgia, es decir, el dolor que el paciente refiere y nos dice, me duele aquí en la boca del estómago. Yo le digo, ¿dónde tiene boca del estómago?
hambre. Todos esos son signos de enfermedad por reflujo, ¿sí? La famosa acidez, el paciente nos dice que siente una sensación urente, quemante en el esternón, que va desde el epigastrio y sube hacia la boca, ¿sí? También es común la indigestión. El paciente siente que no está digiriendo bien los alimentos, que le están cayendo pesados los alimentos, y esto empeora si come pastas, si come masas, si come pan, aumenta la acidez, aumenta la pesadez, o si come carnes, por ejemplo, más con carne roja y con carne blanca. Entonces hay varios elementos que el paciente nos va a referir así, ¿sí? O por ejemplo, si come muy condimentado, un ajicito, unos embutidos, ya empieza a doler, ¿sí? Eso es bien típico. También la inapetencia, justamente por todo lo que hemos mencionado, el pacientito dice, no tengo mucho apetito, ¿sí? Que rechaza un poquito los alimentos. Estos son signos característicos de una enfermedad por reflujo, ¿sí? Pero no son únicos. También puede ser que el pacientito, por ejemplo, tiene halitosis. ¿Qué es la halitosis? Mal aliento. Un causal de halitosis es la enfermedad por reflujo. Obviamente puede ser también que tiene piezas dentales con estado, puede ser que tiene sinusitis, o sea, hay que buscar las causas. Pero una causa es la enfermedad por reflujo, ¿sí? También el paciente nos puede decir, duermo y en la mañanita me despierto con un saborcito picante, amargo en la boca, ¿sí? A veces le dice el paciente agruras, ¿sí? Eso también es característico de la enfermedad por reflujo. También a veces el paciente prefiere que tiene mucho hipo, ¿no? Y escucha todo el tiempo, me anda dando hipo ahí, no me deja en paz. Sí, también es por el reflujo, ¿sí? A veces el paciente piensa que tiene un problema cardíaco, porque te dice, he empezado a sentir así unas punzadas en el corazón, y de rato en rato me da que tengo algo en mi corazón. No, es por la enfermedad por reflujo, ¿sí? También puede haber tos, ¿sí? El paciente que anda tosiendo, ¿se acuerdan en el anterior capítulo que dijimos? El reflujo puede producir tos, sí, puede ser. O siente que la garganta se le anda cerrando, que le molesta, puede ser por reflujo, no por problema respiratorio, ¿sí? También es común que el paciente ronque, ¿sí? Obviamente no es la única causa, hay que ver varios otros elementos, pero si ronca puede ser reflujo también, ¿sí? Entonces vean, todos esos elementos nos están diciendo que el paciente puede tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? ¿Y por qué es importante el reflujo? Porque bueno, pues le daremos inhibidorcito de bombas y va a estar bien el paciente, va a bajar la acidez y va a dejar de molestar todo lo que hemos dicho. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál puede ser la consecuencia si no hago tratamiento de esto? ¿Y qué es el esófago de Barrett? ¿Se ve? Metaplasia es una lesión precancerosa. ¿Y por qué se produce esa metaplasia? Porque el esofagito, ¿sí?, no ha sido diseñado para tolerar el nivel de acidez que tolera el estómago, ¿sí? Y podríamos decir, wow, pero qué capísimo el esófago, porque se ha adaptado, ¿sí? Porque ha generado metaplasia. Y cuando se genera la metaplasia, literalmente el esófago adquiere características que hacen que sea parecido a las células gástricas, ¿sí? Se transforman a tal punto estas células que adquieren características similares a las del estómago y eso les permite tolerar mejor la acidez. Y podríamos decir, wow, pero rapidísimo, pues ya hemos evolucionado, ahora el esófago puede tolerar acidez, ¿sí? Pero no, porque se han transformado, han mutado. Estas células son mutantes, ¿sí? Que ciertamente sí, algún tiempo le van a permitir tolerar mejor el ácido, pero si no las ayudamos, van a seguir mutando y se va a convertir en una displasia. ¿Qué quiere decir? Eso sí es cáncer, ¿sí? Entonces la consecuencia más grave de la enfermedad por reflujo no tratada es el cáncer, ¿sí?
montón de población que tiene todos los síntomas que hemos descrito. ¿Y qué hace? Va a la farmacia, se compra omeprazol, toma omeprazolcito una semana, deja de molestar, deja de tomar, pasa 1 o 2 meses, otra vez molesta, otra vez va a la farmacia, se toma otra semanita, se pasa otra vez la molestia, y otra vez pasa un par de semanas, y otra vez molesta, y está así 2 años, 3 años, 5 años sin pensar, y nunca ha ido a que le hagan una revisión. Y cuando vaya, porque en algún momento va a tomar su omeprazol y no va a servir, y le va a seguir molestando, y recién va a venir. Y es muy probable que cuando venga esto ya esté. ¿Sí? Entonces necesitamos trabajar mucho en la concientización, porque les aseguro que ustedes mismos alguna vez, tal vez ya han tenido reflujo. ¿Y han hecho una pruebita para ver si no hay Helicobacter pylori? ¿Se han hecho una endoscopía para ver si no hay gastritis, si no hay neoplasia? ¿Y cuánto tiempo ya tienen esa molestia? Y si preguntan en casa, les aseguro que van a encontrar familiares que están años tomando omeprazolcito cada vez que les molesta, o algunos incluso de forma sistemática, y nunca han hecho una revisión. Y no es difícil, o sea, si no tengo para la endoscopía, puedo hacer el sangre, puedo hacer el heces, que es más baratito, detección de Helicobacter, que en más del 90% o va a ser Helicobacter o va a ser AIDS. 10% no más va a estar asociado a otras cosas, a una hernia de hiato, a un síndrome persecutor, etc. ¿Sí? Entonces vean cómo aquí también es sumamente importante concientizar a la población de que hay que hacernos revisar, porque luego es consecuencias a largo plazo. Y sí hemos tenido pacientitos de la edad de ustedes que ya tenían Bardet. ¿Sí? Y siempre les cuento, aquí teníamos un colega que ni siquiera era muy desordenado, porque no bebían, sí fumaba, pero no bebía alcohol, no salía mucho, pero sí trabajaba, médico, colega médico, y vivía de café y sándwiches, porque casi nunca tenía tiempo de ir a almorzar. ¿Sí? Y nunca tuvo síntomas, no tuvo reflujo, no tuvo actividad gastral, o sea, no tuvo todo lo que hemos mencionado. Lo único que pasó es que hubo una Semana Santa, ¿sí? Y bueno, le atribuye a eso porque comió pescado y empezó a sentir aquí siempre en el epigastrio un pinchacito. Así como por alguna razón sentía un pinchacito. Y él dijo, pucha, me debí tragar un huesito de pescado. Porque así luego, y tomaba agüita, no sé qué, sentía un pinchacito. Ay, raro esto, comía papita, comía pancito, y estuvo varios días así pensando que era una espinita que se iba a pasar, y nada. Entonces fue para que lo revisen por papá, nunca tuvo ni siquiera reflujo. Y el gastro dijo, raro, no hay otros por nada. Le hagamos una endoscopía, como era colega. ¿Ok? Le hicieron endoscopía y ya tenía dolor. Y nunca tuvo ningún síntoma más que ese pinchacito. Si no era eso, probablemente se hubiera dado cuenta cuando tenía cáncer. ¿Y el Bardet se cura? No, no se revierte, pero sí se puede mantener y evitar que progrese al cáncer. ¿Sí? No voy a regresar a lo que era antes. Entonces vean por qué es sumamente importante eso. Parece algo básico, algo súper común. Ay, que todo el mundo tiene. Pero que todo el mundo tenga no quiere decir que esté bien. Hay que generar educación en todo el mundo para que se cuide. Porque es más fácil tratar una enfermedad por reflujo que tratar un cáncer. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hago? Voy a usar fármacos que me ayuden o a reducir la acidez intragástrica o que me ayuden a favorecer las defensas de la mucosa. Y para eso tengo que recordar cómo funciona la mucosa gástrica, porque en teoría este señor está diseñado para tolerar pHs súper ácidos. ¿Cuánto es el pH normal intragástrico? ¿Cuánto? De 2 a 3, súper ácido, ¿no? Porque 7 es neutro, por debajo de 7 es ácido. Y si estoy diciendo de 2 a 3, es recontra ácido, ¿sí? Que seguro que si hace pH y yo meto mi mano, me quema literalmente, porque es ácido, ¿sí? Y
Pero a ver, ¿tiene un hueco en su estómago? ¿Quién tiene un hueco ahí que está chorreando sangre? Ninguno. ¿Por qué? Porque estamos tan bien diseñados que a pesar de que ese nivel de acidez tengo ahorita en mi estómago, tengo mecanismos, sistemas que me mantienen sano mi tejido gástrico. A pesar de que todos los días tiene que ser así de ácido, eso es fisiológico, está bien, así tiene que ser, porque gracias a eso digiero los alimentos. ¿Sí? Entonces, fíjense, si recordamos de fisiología, nos dice, tenemos mecanismos de protección en la mucosa gástrica que la mantienen sanita a pesar de ese pH, y tenemos mecanismos nocivos o agresivos, que pueden ser endógenos o exógenos. ¿Sí? Entonces nos dice, de los mecanismos de protección o defensivos, tenemos elementos preepiteliales, epiteliales y subepiteliales. Si hablamos de los preepiteliales, el principal es el moco. Fíjense, tenemos dos capas de moco, el moco soluble y el moco visible. Son capas gruesas de moco que recubren todito el epitelio gástrico. ¿Sí? Segundo, la propia celulita gástrica libera bicarbonato ahí en la superficie de la célula parietal gástrica. ¿Para qué? Para que el pH que está en contacto con la célula sea neutro. Fíjense, 7 es neutro. ¿Sí? Entonces, aquí es de 2, súper hiper ácido, y aquí sí es neutro. Entonces, bien protegidita mi mucosita gracias al bicarbonato y las dos capas de moco. ¿Sí? Además, a nivel epitelial, mis celulitas gástricas producen todo el tiempo prostaglandinas. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Favorecen la reepitelización de las células. Si ya está viejita, cambia por otra nuevita. Si está enfermita, hacen que se repare. O sea, constantemente están recambiando el epitelio para que se mantengan condiciones óptimas. ¿Sí? Y a nivel subepitelial, tenemos el flujo sanguíneo, que se encarga de llevar sangre con oxígeno, nutrientes, para que este sistema funcione bien todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, todo eso está protegiendo mi mucosa gástrica a pesar del pH tan ácido. ¿Sí? ¿Qué elementos son nocivos? El ácido clorhídrico, que es súper hiperácido, la pepsina, las sales biliares, todos esos son corrosivos, rompen moléculas y estructuras, porque gracias a eso rompo los alimentos para digerirlos. ¿Sí? Si entraran estos en contacto con mi mucosa, me la lastima. Pero gracias a estas barreras no entran en contacto, están sobre la luz, permitiendo la digestión de los alimentos. ¿Sí? Pero además a estos les puedo aumentar los exógenos. Por ejemplo, el consumo de alcohol, que es corrosivo, la presencia de bacterias, ¿sí? Como el Helicobacter, que lo vamos a mencionar siempre, o la presencia de fármacos que pueden alterar estos elementos, como los AINES. ¿Sí? ¿Y se acuerdan los AINES? Pueden producir lesión tópica, venir un AINE aquí y producir un hueco. ¿Será? Difícilmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa mucosa está diseñada para tolerar una acidez así. Por ejemplo, un AINE superácido es la aspirina, que tiene una pKa de 3. Pero esto es como esto. Entonces tengo barreras que no van a permitir eso directamente. Sin embargo, se ha visto que algunas moléculas pueden meterse y debilitar los mecanismos defensivos. Pero la razón principal por la que los AINES producen lesión de la mucosa gástrica, gastritis, úlceras y demás, es por su mecanismo de acción. ¿Se acuerdan que bloquean a la COX? Y la COX es la que permite la producción de prostaglandinas. Y si no hay prostaglandinas, pierdo protección de la mucosa gástrica, y sí, eso cuando viene me lesiona. ¿Sí? Ahora, es diferente si he tomado alcohol en grandes cantidades, mi mucosita ya está lesionada, está lastimada, y ahí le meto AINES, claro, pues puede venir y perforarme el AINE, porque mi mucosa ya está lastimada. ¿Sí? O no es lo mismo que el paciente tome un comprimido a que se tome 100 porque se quería suicidar. Con 100, claro que sí me pueden producir daño directo por la cantidad. ¿Sí? Entonces no hay absolutos, pero en condiciones generales, más que efecto tópico es el efecto sistémico
Entonces, es muy importante que consideremos todos esos elementos cuando hablamos de el tejido gastrointestinal. Bien, este sistema lo vamos a ver la siguiente clase, porque ya casi me ha volado la hora.